Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mariana Naranjo. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar, de la carrera de Educación Inicial. El día de hoy les voy a dar a conocer un resumen de la epistemología. La crisis de los conceptos básicos en el siglo XX puso fin a la filosofía especulativa como fundamento del conocimiento, impulsando el desarrollo de una nueva epistemología. Se destaca la influencia de pensadores como Bertrand Russell y la separación entre teología y ciencia en Occidente, impulsada por la revolución científica y figuras como Newton. Asimismo, se reflexiona sobre la relación entre ciencia, arte y valores y la necesidad de incorporar otras tradiciones filosóficas como la China. La crisis de los conceptos básicos del siglo XX marcó un antes y un después en la forma de entender el conocimiento. Se abrió el camino para una nueva epistemología, en la que el conocimiento se concibe como un proceso constructivo continuo, tanto a nivel individual como social. Pensadores como Russell y figuras históricas como Newton y Piaget han sido fundamentales en este cambio, subrayando la importancia de separar teología de ciencia y de adoptar enfoques constructivistas. Se dejó atrás lo que es la filosofía especulativa y el empirismo lógico, impulsando el surgimiento de una nueva epistemología y que el conocimiento es un proceso constructivo, tanto a nivel individual como social. Muchas gracias. Corrientes epistemológicas y su implicación en la educación. El enfoque epistemológico propone considerar la educación como generadora de procesos de formación hacia la gestión del conocimiento relacionados con el contexto. Por lo tanto, la educación es un fenómeno complejo que involucra diferentes actores y procesos de investigación. Adorno y Horkheimer nos da a conocer que además que el aporte identifica las potencialidades de las fuerzas productivas del capitalismo que no quedan reflejadas en la clase obrera, deficiencia del análisis marxista en las articulaciones sociales por clases. Ellos encuentran una respuesta en la teoría de la refracción de la cultura, es decir, la teoría de las condiciones culturales en las que tiene lugar a la integración social. Se puede evidenciar el conocimiento crítico que ha venido en ascenso del pro de hacer una reflexión frente a la sociedad, sus estadios y especialmente del ser humano. La comprensión de las corrientes epistemológicas es esencial para mejorar la calidad en la educación. También nos da a conocer que al ser conscientes de estas influencias, los educadores pueden tomar decisiones más informadas y promover un aprendizaje más significativo en cada una de las aulas con los estudiantes. La epistemología y el proceso de la ciencia. Analizar el desarrollo de la ciencia nos dice que se relaciona con la teoría del conocimiento y se define como la ciencia encargada de comprender las cosas en su esencia y causa. Según Piaget, se centra en el proceso de cómo una persona avanza en su conocimiento. La adquisición de conocimiento se basa en la experiencia cotidiana y en la relación entre sujeto y objeto, así como en la validez de los conceptos derivados de esa relación. Por otro lado, Twigger señala que la epistemología no impone dogmas, que quiere decir que esto no se basa solo en creencias, sino que investiga la génesis y la estructura del conocimiento científico, reconociendo que este conocimiento es fluido por el contexto histórico y cultural. En cambio, Osorio sugiere dos visiones en la epistemología, que es una interna y la otra externa. La externa que considera el contexto social y cultural. En cambio, la interna que se centra en aspectos epistemológicos aislados de ese contexto. Además, algunos autores enfatizan que la epistemología estudia la historia de cómo se ha construido el conocimiento científico, incluyendo la objetivación y el estatus de cientificidad que se otorga. Esta área de estudios investiga cómo el ser humano ha transformado su entorno mediante métodos experimentales y hermenéuticos.
buscando entender fenómenos y causas. En cambio, Galindo resalta la importancia de una visión ecológica que considera el impacto del conocimiento en su disciplina y en su contexto. En cambio, Lactos, en su propuesta sobre programas de investigación científica, diferencia entre la historia interna y la externa y real de un programa priorizado de la historia interna que aborda los cambios en las problemáticas y el crecimiento del conocimiento. La historia externa proporciona explicaciones relacionadas con el contexto histórico, que el que se desarrolla en el programa. Una mirada epistemológica implica ser consciente de un mundo que nos rodea y nos modifica, promoviendo una práctica continua y móvil de investigación. Se enfatiza que la epistemología debe cuestionar constantemente las verdades fijadas, desafiando ideas y renovando conceptos para evitar caer en la rutina de una ciencia normal, como se señala Popper, que se caracteriza por ser poco crítica y engorrosa. También dice que la epistemología debe ser dinámica, en constante diálogo y el contexto social y sea académico. Buenas tardes, licenciada, buenas compañeras. Mi tema es sobre la epistemología de introducción siempre en campos específicos del conocimiento, los casos de educación y derecho. La ciencia y la investigación científica que construye su vía de desarrollo, no se construye hace nuestros días como simple conocimiento sistematizado de producción individualizada y alcanzado con determinados criterios y estándares de objetivos y validación. El objetivo investigativo fue resaltada la importancia del desarrollo de las producciones científicas en forma de artículos de investigación desde un posicionamiento epistemológico de los campos específicos de conocimientos. La metodología se explica por el enfoque cualitativo del objeto con diseño experimental, empleo de métodos a nivel teórico de conocimiento y a nivel empírico y función de análisis documental con la experiencia de los autores. En los resultados, discusión y conclusiones. Se expone el valor que para docentes, investigadores, universitarios y sus estudiantes en formación. Tiene los fundamentos epistemológicos de construcción del conocimiento, lo cual apuntan a la defensa de la identidad con que se han ido formando las ciencias específicas y sus indicadores de conclusión y validación. Gracias. Buenas noches, me llamo Ruth Guerrero y vamos a hablar de la epistemología y ciencia de la información. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, su naturaleza, origen, límites y validez. Se pregunta cómo conocemos, qué es el conocimiento y cómo podemos justificarlo. Existen diversas corrientes epistemológicas, como el racionalismo, el empirismo y el constructivismo, que ofrecen distintas perspectivas sobre la adquisición del conocimiento. Por otro lado, la ciencia de la información estudia la recopilación, organización, almacenamiento, recuperación y distribución de la información. Se basa en principios de la bibliotecología, la informática y la comunicación para gestionar el flujo de datos y facilitar el acceso al conocimiento. La relación entre epistemología y ciencia de la información radica en que ambas se ocupan del conocimiento, aunque desde diferentes ángulos. La epistemología se centra en la naturaleza del conocimiento, mientras que la ciencia de la información se enfoca en su gestión y acceso.
juntas ayudan a comprender cómo la información se convierte en conocimiento y cómo éste puede ser validado y difundido eficientemente. Hablando sobre el paradigma de la epistemología de la información. Tenemos dos paradigmas, la bibliotecología clásica, que quiere decir el estudio de los problemas relacionados con la transmisión de mensajes, siendo la otra la computación digital. Está ligada a todos los aspectos sociales y culturales propios del mundo humano. Impacto de la computación, donde es el proceso de producción, recolección, organización, interpretación, almacenamiento, recuperación, diseminación, transformación y uso de la información, y en especial de la información científica fijada en documentos impresos. Dentro de esta tenemos tres paradigmas. El paradigma físico, que postula donde hay un objeto físico que un emisor transmite a un receptor. El paradigma cognitivo. Esta teoría parte de la premisa de que la búsqueda de la información tiene su origen en una necesidad. Y el paradigma social. Sujeto cognoscente dejando de lado los conocimientos sociales y materiales del existir humano. Como conclusiones, tenemos que la comunicación y la información son vistas así como nociones antinómicas, pura comunicación significativa, pura redundancia y la pura información es incomprensible. La ciencia de la información se ubica entre la utopía de un lenguaje universal y la locura de un lenguaje privado. La pregunta clave aquí es, ¿la información para quién? En una sociedad globalizada, en la que aparentemente todos comunicamos todo con todos. Esta pregunta es crucial. Aquí se ve también claramente cómo los planteamientos epistemológicos no pueden ser desligados de las preguntas éticas y cómo ambas perspectivas se entrelazan en nudos ontológicos que giran hoy en torno a la pregunta: ¿quiénes somos como sociedad en el horizonte de la red digital? Y es evidente también que dicha pregunta surge no solo a raíz de un mero estado anómalo de conocimiento, sino de un estado anómalo existencial que nos hemos acostumbrado a llamar la división digital. En otras palabras, toda epistemología está basada en fundamentos y métodos del conocimiento científico. Muchas gracias.